El sábado contra la cuestión del domingo. Nuestros hermanos no pueden esperar la aprobación de Dios mientras exponen a sus hijos a lugares donde les sea imposible obedecer el cuarto mandamiento. Deben esforzarse para hacer algún tipo de arreglo con las autoridades para que sus hijos sean eximidos de asistir a la escuela en el séptimo día. Si eso falla, su deber es obvio: deben obedecer los requisitos de Dios a toda costa. Si los padres permiten que sus hijos reciban educación en el mundo y hagan del sábado un día común, entonces no podrá ser puesto sobre ellos el sello de Dios. Serán destruidos con el mundo. ¿Y no recaerá su sangre sobre los padres? Pero si enseñamos fielmente a nuestros hijos los mandamientos de Dios, sometiéndolos a la autoridad paternal, y luego por la fe y la oración los confiamos a Dios, Él cooperará con nuestros esfuerzos porque lo ha prometido. Y cuando el azote abrumador recorra la tierra, ellos estarán con nosotros escondidos en el pabellón secreto del Señor. Hay muchos que están muy cómodos, como si estuviesen dormidos. Dicen: si la profecía predijo que la observancia del día domingo sería obligatoria, ciertamente se promulgará esa ley. Y habiendo llegado a esa conclusión, se sientan tranquilamente a esperar el evento y se tranquilizan con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la aflicción. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Debemos ser centinelas fieles para que Satanás no obtenga ventajas que es nuestro deber prevenir. Debemos estudiar la palabra de Dios diligentemente y orar fervientemente para que Dios contenga los poderes de la oscuridad, porque comparativamente el mensaje ha ido a unos pocos y el mundo debe ser iluminado con su gloria. La verdad presente, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús aún no han sido proclamados como es debido. Hay muchos que están casi a la sombra de nuestras puertas, para cuya salvación no se ha hecho ningún esfuerzo personal. No estamos preparados para el tiempo en que nuestra obra deba cerrarse. Debemos tomar una decisión firme de no reverenciar el primer día de la semana como el sábado, porque no es el día que fue bendecido y santificado por Jehová, y al hacerlo nos pondríamos del lado del gran engañador. La controversia en lo tocante al sábado sacará a relucir el tema ante las personas y les dará la oportunidad para poner de manifiesto el verdadero sábado. La ceguedad y deslealtad a Dios prevalecen al punto que invalidan su ley, pero el salmista menciona dicha condición: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Debido a que la maldad sigue en aumento, es tiempo para que el pueblo de Dios trabaje como nunca antes. Los que temen a Dios y guardan sus mandamientos deben ser diligentes no solo en oración, sino en acción. Y esto traerá la verdad ante aquellos que nunca la han oído. El mundo está dominado por la falsedad y la iniquidad, y aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús deben permitir que su luz brille. Si no hacen nada para mostrar la verdad a las personas y a través de su ignorancia, nuestros legisladores abjuran a los principios del protestantismo, disponiéndose a apoyar la falacia romana, el sábado espurio, Dios tendrá por responsable a su pueblo, que ha tenido gran luz por su falta de diligencia y fidelidad. Pero si el asunto de la legislación religiosa es juiciosa e inteligentemente expuesta ante las personas y éstas ven que a través de la imposición del domingo la apostasía romana se volvería a promulgar, entonces no importa lo que venga, habremos cumplido con nuestra parte. El hombre de pecado piensa cambiar los tiempos y la ley. Él se exalta por encima de Dios tratando de violar la conciencia.
pero el pueblo de Dios debe trabajar con energía perseverante para permitir que la luz de la ley brille sobre otros y así puedan resistir a los enemigos de Dios y de su verdad. Cuando se anule la ley de Dios y la apostasía se vuelva un pecado nacional, el Señor obrará en nombre de su pueblo. La necesidad extrema de su pueblo será su oportunidad para actuar y Él manifestará su poder en favor de su iglesia. Como centinelas fieles, cuando vemos que viene la espada, debemos dar la advertencia para que los hombres y mujeres nos sigan. Por ignorancia, un curso de acción que evitarían si supieran la verdad. El Señor nos ha iluminado con respecto a lo que ocurrirá en el mundo, para que podamos iluminar a otros y no seremos inocentes si nos quedamos tranquilos, con los brazos cruzados y deteniéndonos en nimiedades. La luz llegará al pueblo a través de los agentes escogidos por Dios, quienes darán la voz de advertencia para que nadie ignore los propósitos de Dios o las artimañas de Satanás. En el gran corazón de la obra, Satanás usará al máximo sus artes diabólicas. A toda costa tratará de interponerse entre el pueblo y Dios, para disipar la luz que Dios ha dado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que ocurrirá en la tierra. No se debe dejar que las personas tropiecen en la oscuridad sin saber lo que está delante de ellos y estar así desarmados para el gran conflicto que se acerca. Ahora se debe trabajar ayudando a las personas a estar en pie en el día de la aflicción, y todos deben hacer su parte en esta obra. Deben vestirse con la justicia de Cristo y así ser fortalecidos por la verdad, para que los engaños de Satanás no sean aceptados como manifestaciones genuinas del poder de Dios. Es un tiempo solemne para el pueblo de Dios, pero si está en pie por la sangre de Cristo, Él será su defensa. Él abrirá caminos en que el mensaje de luz pueda llegar a los grandes hombres, a los escritores y a los legisladores. Ellos tendrán oportunidades con las que usted ni siquiera sueña ahora, y algunos de ellos audazmente defenderán las demandas de la ley de Dios que ha sido pisoteada. Ahora se necesitan hombres y mujeres piadosos que busquen la salvación de las almas, porque Satanás, como un general poderoso, se ha apoderado del terreno y en este último tiempo está trabajando a través de todos los métodos concebibles para ocultar la luz que Dios ha dado a su pueblo. Él está incorporando rápidamente a todo el mundo en sus filas, y los pocos que sean fieles a los requisitos de Dios serán los únicos que podrán resistirlo, y aún a estos Él está tratando de vencer. Vaya a Dios por sí mismo, ore por iluminación divina para que pueda conocer la verdad, para que cuando sea desplegado el poder maravilloso de los milagros prodigiosos y el enemigo aparezca como un ángel de luz, usted pueda distinguir la obra genuina de Dios de la obra falsa de los poderes de las tinieblas. El mundo debe ser amonestado, y cuando el mensaje del tercer ángel sea proclamado con fuerte clamor, las mentes estarán completamente preparadas para tomar una decisión a favor o en contra de la verdad. Satanás y sus ángeles malos arremeterán y junto con los injustos fijarán su destino al invalidar la ley de Dios ante la evidencia convincente de su palabra, que es invariable y eterna. El tiempo descrito por el profeta vendrá tal cual fue profetizado, y la proclamación del fuerte clamor del tercer ángel se oirá en toda la tierra. Su gloria alumbrará al mundo y el mensaje triunfará. Pero aquellos que no andan en su luz no triunfarán con él. Cuando llegue la crisis ocasionada por los milagros satánicos, muchos se prepararán para tomar decisiones correctas gracias a la obra realizada de casa en casa. La Biblia será abierta de casa en casa y los hombres y mujeres hallarán acceso a estos hogares. Las mentes estarán dispuestas para recibir la palabra de Dios.
y cuando venga la crisis, muchos estarán preparados para tomar decisiones correctas, incluso ante las tremendas dificultades y los grandes escollos provocados por los milagros engañosos de Satanás. Habrá un ejército de creyentes imperturbables que permanecerán firmes como una roca hasta el fin de la última prueba. Una luz creciente resplandecerá sobre las grandes verdades de la profecía, y se la verá en toda su frescura y fulgor, porque los rayos luminosos del sol de justicia lo alumbrarán todo. Cuando el ángel Gabriel estuvo a punto de aclararle a Daniel las profecías extremadamente interesantes que fueron registradas para los que tenemos que dar testimonio de su cumplimiento, el ángel le dijo: esfuérzate y aliéntate. Daniel 10:19. Debemos recibir la misma gloria que fue revelada a Daniel, para que como pueblo de Dios podamos dar un sonido certero a la trompeta en estos últimos días. En nuestra asociación se han hecho preguntas que necesitan una cuidadosa atención. Los observadores del sábado que viven en Estados Unidos del Sur, de los Estados Unidos, donde están sujetos a sentir el poder opresivo de las leyes de sus estados, si trabajan en domingo, deben descansar el domingo para evitar la persecución que vendría sobre ellos si se ocupan en cualquier trabajo en este día. Algunos de nuestros hermanos parecen tener muchos deseos de que la Conferencia General tome una resolución para aconsejar a nuestros hermanos observadores del sábado, sujetos a prisión y a multas, que se abstengan de trabajar ese día. Algunas mentes están constituidas de una manera tal que no pueden tratar con sabiduría estas cuestiones. Cuando se imponga la ley dominical, el mayor peligro será tomar medidas que no estén sancionadas por el cielo, aun cuando hayan sido sancionadas por la Conferencia General, porque el Señor nos da luz y conocimiento justo cuanto más lo necesitamos. Me da miedo que se tomen tantos acuerdos. Hace un año, en la conferencia, se trató de adoptar ciertas resoluciones que, si hubiesen sido aceptadas, habrían limitado en gran manera la obra de Dios. Año 1888. Las tradiciones humanas y el aceptar y rechazar acuerdos que están en contra de lo que Dios ordena, los hubieran atado con restricciones completamente innecesarias, perjudicando el avance de la obra. En la Conferencia General se toman decisiones apresuradas y sin su debida reflexión. Hacen planes y los ejecutan sin buscar el consejo de Dios. Se ha vuelto una costumbre aprobar leyes que no siempre llevan la aprobación del cielo. Sería absurdo lanzar estas preguntas a la conferencia sin haber considerado el asunto con oración. Este es el mensaje del tercer ángel a nuestro mundo, y más vale que los hombres no se atrevan a tocar el arca. Existe la disposición de especular sobre algunas cuestiones que están reveladas claramente en la palabra de Dios. Si debido a la opresión se hace la decisión de que nuestro pueblo no trabaje en domingo y de que nuestros hermanos en Estados Unidos del Sur parezcan armonizar con la ley dominical, ¿cuánto tiempo pasará antes de que nuestro pueblo en todo el mundo esté en similares circunstancias que los hermanos del sur? La decisión debe ser universal. Si esto llega a ser público, como lo será en diversos grados, y se hacen concesiones serviles a un Dios ídolo por parte de los que aseveran ser observadores del sábado, se hará una transigencia en los principios hasta que por fin todo resulte perdido para ellos. El consejo que debemos dar es: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿En armonía con la apariencia externa? No, sino contra las artimañas del diablo.
Hay ciertas declaraciones duras que los observadores del sábado tendrán que transmitir valientemente y que finalmente los hará enfrentar una amarga persecución, porque Cristo dice: vosotros sois mis testigos. Sí, testigos para Dios y firmes en la defensa de su santa ley. Somos la luz que revela las tinieblas morales, y el que venciere recibirá la recompensa. No se adopte aquí ninguna resolución que fomente un servicio a medias o a esconder cobardemente nuestra luz bajo un almud o bajo la cama, porque ciertamente seremos probados. Los héroes bíblicos de la fe deben ser nuestro ejemplo. Los que escudriñan la Biblia y los instructores bíblicos, si de verdad están de parte del Señor, serán fervientes, obedientes, mansos y humildes de corazón, y Dios les enseñará. Si debido a las pruebas e inconvenientes que se levantan a causa de nuestra fe, se aprobaran resoluciones que impusieran suspender toda labor en domingo y se adorara al sábado idolátrico, ¿les daría esto fortaleza y energía espiritual a los que lo hicieran, o se volverían cobardes y serían barridos con los engaños de estos últimos días? Deje estas preciosas almas al mandato de Dios. Tengan la certeza de que el sábado es un asunto que constituirá nuestra prueba, y la forma en que traten esta cuestión los colocará o al lado de Dios o al lado de Satanás. De alguna manera, la marca de la bestia será presentada a cada institución y a cada persona. La posición que algunos toman es que este decreto civil no tiene ninguna relación con la presente observancia del sábado. Nuevamente se ve que están totalmente ciegos. En esto no están en lo correcto. Cada movimiento que Satanás ha hecho, aún desde el primero, fue el comienzo de esta obra, la cual continuará hasta el fin exaltando el falso descanso en lugar del sábado genuino de Jehová. Él está muy decidido ahora y está más determinado como nunca antes a hacerlo. Ha descendido con gran poder para engañar a los que moran en la tierra con sus sofismas satánicos. Su obra tiene una relación directa con el sábado del cuarto mandamiento. Si para evitar inconvenientes como pérdida de prosperidades, encarcelamiento y multas que surjan de la promulgación de las leyes estatales que imponen la observancia del domingo, se tomarán resoluciones para que se obedezcan esas leyes, ciertamente Dios sería deshonrado. El ejemplo dado a los que necesitan más amonestación sería de un carácter tal que abriría un camino en el cual las almas serían fácilmente arrastradas por las temerarias y rápidas corrientes del mal. Serán tentados duramente debido al desprecio universal que ven sobre la ley de Dios, a pensar ligeramente en él y a poner las leyes de los hombres en igualdad con las leyes de Dios y reverenciar cada vez menos las leyes de Jehová. ¿Trabajarán los pastores del rebaño con el gran engañador para hacer que la apostasía hacia Dios sea más fácil? Desde hace tiempo hemos sabido que esta batalla debe ocurrir y que los dos grandes poderes, el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la luz, tendrán una batalla reñida. Si el pueblo de Dios, que entiende la verdad, avanza en la luz que Dios le ha dado, ni por precepto ni por ejemplo enseñará a otras almas a esquivarla. Dele una dieta fortificada por la Biblia y preséntele su deber de cumplir con lo que ésta demanda para fortalecer y robustecer el alma para el próximo conflicto. Pero en este momento se necesitarán hombres que hayan sido líderes en seguir las pisadas de Jesús. Si no avanzan en la luz de Cristo y con la creciente luz del mensaje del tercer ángel, ciertamente llegarán a ser guías ciegos de ciegos.
Es ahora el momento cuando Dios quiere que haya hombres valientes que tengan la armadura de Dios y que presenten al enemigo un frente ungido.